Pues vamos a comenzar nuestro estudio, hermanos. El día de hoy vamos a estudiar y vamos a empezar con nuestro estudio de 12 mujeres. Este estudio que voy a dar me basé en este libro, no sé si lo puedan ver, 12 mujeres extraordinarias del pastor John MacArthur. ¿Ok? Entonces, de este estudio yo me voy a basar y en este libro es donde vamos a sacar la información para poder compartir este estudio. ¿Ok? El libro se llama 12 mujeres extraordinarias del pastor John MacArthur. ¿Ok? Y entonces hoy vamos a estudiar a la primer mujer. ¿Ok? Esta primer mujer es Eva. ¿Ok? Eva. Y realmente, hermanos, Eva debió haber sido una criatura de grande belleza, hermanos. Una mujer muy bella. Por así decirlo, ella fue la corona y el pináculo del asombro tan grande de la creatividad de Dios. Ella fue una mujer sumamente hermosa. Ella fue la primer figura de la feminidad viviente aquí en la tierra. Eva fue diseñada directamente por las manos del Creador, ¿no? Ella la formó con mucha atención, la formó con mucho cuidado, con mucho detalle, y fue, por supuesto, yo creo, una mujer muy hermosa, ¿no? Eva no fue hecha del polvo como Adán, ¿no? Ella fue diseñada a partir de ¿qué? De carne y huesos vivos, ¿no es cierto? Adán era polvo, pero Eva era esa creación gloriosa de toda la humanidad. Eva era un regalo especial para Adán. Ella era la compañera necesaria que hizo que finalmente la existencia de Adán se completara por siempre. El hombre representaba a la especie suprema, ¿no? Una raza de criaturas hechas a la imagen de Dios. Y Eva, como mujer, fue la encarnación viviente de la gloria de la humanidad. Eso fue Eva. La gloria de la humanidad. Sin duda alguna, hermanos, Dios dejó la mejor parte para el final. Y esa mejor parte era Eva. Una mujer excepcional. ¿Ok? Y ¿sabes algo, hermanos? Eva en su estado original, ella sin contaminaciones, sin maldad, libre de cualquier enfermedad, libre de todo defecto. Ella era el modo perfecto de la excelencia femenina. Eva era la excelencia femenina, era el reflejo de lo que Dios quería para la mujer. Ella era magnífica, ella era grande en todos los sentidos, hablando acerca de la mujer. ¿Por qué? Porque no había existido ninguna otra mujer en el mundo. En ese mundo que no era caído. Era un mundo perfecto. Ella era libre de maldición. Ella tenía, por supuesto, muchos encantos, muchas virtudes, mucho ingenio. Ella tenía mucha inteligencia y, por supuesto, que tenía una inocencia pura. Su inocencia era pura y así era Eva. Físicamente también, hermanos, era hermosa. Por supuesto, porque era perfecta. Dice las Escrituras que Dios todo lo creó perfecto, ¿no es cierto? Y por supuesto, hermanos, que Eva también personificó toda la mejor belleza y toda la mejor fuerza de la mujer. Ella era la mujer perfecta. Ahora, las Escrituras, hermanos, no nos dan una descripción física de cómo era Eva. Nosotros creemos y nos imaginamos que era hermosa porque fue hecha perfecta, pero realmente no sabemos cómo era. No relata la Biblia su belleza espléndida de Eva, no. Realmente lo que la Biblia se enfoca, hermanos, y lo que la Biblia apunta sobre Eva era cómo Eva tenía que funcionar de acuerdo a la función que el Creador le dio y cómo esa función se manifestaba al lado de su marido, que era Adán. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan acerca de Eva. Y ¿sabes, hermano? Lo que vemos en Eva en las Escrituras nos puede ayudar a comprender que los principales rasgos distintivos de la verdadera excelencia femenina no son superficiales.
O sea, hermanos, la feminidad de la mujer, en primer lugar, no tiene que ver con sus aspectos físicos. Las mujeres que están obsesionadas con la imagen, con los cosméticos, con la forma de los cuerpos o con otros temas X externos, eso, hermanos, hace que tengan una distorsión en su mente acerca de la feminidad. Eso no es ser mujer, eso no tiene nada que ver con ser mujer. Nuestra cultura, y por desgracia dentro de las iglesias cristianas, este asunto está muy grande. Las mujeres quieren verse mejor, las mujeres quieren arreglarse mejor, las mujeres quieren tener el mejor cuerpo, pensando que eso es lo primero, y no, eso pasa en segundo plano. Obviamente la mujer debe cuidarse, debe verse bella, digo, es parte de este mundo y no es malo, pero eso, la mujer no fue hecha para eso. No. Nosotros necesitamos regresar a las Escrituras para ver lo que Dios quería para la mujer ideal. Y tenemos que ver que esa mujer ideal era Eva, porque fue hecha perfecta. Ahora, la descripción bíblica de Eva, hermanos, es un recordatorio para nosotros de esa excelente manera de vivir de una mujer aquí en la tierra. ¿Ok? Eva es un personaje muy importante en la historia de la caída y Eva es un personaje muy importante en la redención de la humanidad. Es muy importante Eva. Sin embargo, ¿tú sabes cuántas veces se menciona el nombre de Eva en todas las Escrituras? ¿Has puesto atención en eso, hermanos? Cuando tú lees la Biblia o cuando la has leído, ¿sabes cuántas veces se menciona el nombre de Eva en toda la Biblia? Bueno, se mencionan únicamente 4 veces el nombre de Eva. 2 veces en el Antiguo Testamento, en Génesis 3:20 y Génesis 4:1. En el Antiguo Testamento únicamente vemos el nombre de Eva en esos 2 versículos, Génesis 3:20 y Génesis 4:1, y otras 2 veces en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios 11:3, 2 de Corintios 11:3 y 1 de Timoteo 2:13. 1 de Timoteo 2:13. Solamente en esos 4 pasajes encontramos el nombre de Eva, ¿ok? Otra vez, lo repito, no tenemos ninguna descripción física de ella. Tampoco tenemos detalles como cuántos hijos tuvo, no lo sabemos. Tampoco sabemos cuántos años vivió, en dónde vivió, cómo murió. No lo sabemos. Lo único que sabemos es de Adán. Adán murió a sus 930 años, de acuerdo a Génesis 5. 930 años. Pero de Eva, no sabemos nada de eso, ¿ok? No tenemos información. Pero sabes, hermano, aunque las Escrituras guardan silencio respecto a muchas cosas de Eva, que por supuesto nos gustaría haber sabido, ¿no? Cuántos años murió, dónde vivió, etcétera, ¿no? Cuántos hijos tuvieron. Pero a pesar de eso, hermanos, el relato bíblico nos habla acerca de su creación, acerca de su tentación y acerca de su caída y acerca, por supuesto, de la maldición que tuvo. Y esos son los puntos que vamos a ver y que vamos a estudiar acerca de Eva. Su creación, su tentación, su caída y su maldición que recibió. Y al último, hermanos, como quinto punto, vamos a ver la esperanza en el cual Eva se aferró. ¿Ok? Si gustan, lo repito otra vez, vamos a ver su creación, su tentación, su caída, la maldición que recibió y la esperanza en la cual ella se aferró. ¿Ok? Tentación, caída, maldición y esperanza. ¿Ok? Así que vamos a ver su creación rápidamente, hermanos. Acompáñame a Génesis 2. Génesis 2, versículo 20 al 25 que vamos a leer. Ahí se encuentra la creación de Eva. Génesis 2, versículo 20. Génesis capítulo 2, versículo 20. Génesis 2, versículo 20, ¿ya lo tenemos?
Dice así la palabra de Dios, Génesis 2, versículo 20. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Nota algo, hermanos. Nota cómo Dios llevó a cabo un procedimiento quirúrgico, ¿no es cierto? Sobre Adán. Adán, por así decirlo, hermanos, fue anestesiado por medios no artificiales, sino que simplemente Dios lo hizo caer ¿en qué? En un sueño profundo, dice ahí las Escrituras, ¿no? Adán, hermanos, no sintió dolor. Él estaba durmiendo y por supuesto que en ese sueño estaba confiado Adán. Porque, hermanos, esto nos enseña una ilustración perfecta de cómo se manifiesta siempre la gracia de Dios. Adán estaba confiado. Adán no estaba preocupado porque él creía y confiaba en la gracia soberana de Dios. La gracia, hermanos, nunca fue un medio que se forzó, de que Adán la pidió. No, simplemente fluyó esa gracia soberana de parte de Dios y Dios daba gracia en ese huerto, en ese Edén. Y por supuesto aquí vemos la gracia soberana de Dios. Aquí, hermanos, si puedes notar, aquí no vemos que Adán le haya pedido a Dios una esposa, ¿o sí? No, en el texto no dice que Adán dijo que quería una esposa. Nunca vemos eso. ¿De quién fue la iniciativa darle una esposa, una mujer a Adán? De Dios. Dios le dio ese regalo a Adán. Dios le dio una gracia a Adán. ¿Adán qué aportó? Únicamente su costilla, ¿no? Pero el trabajo fue totalmente de Dios. El trabajo fue de Dios. Vemos aquí, hermanos, que Dios le abrió el costado, ¿no es cierto? Dios le retiró cuidadosamente una costilla y por supuesto que Dios cerró esa incisión. ¿Y sabes algo, hermanos? Esto lo hizo en un paraíso donde aún no había entrado el pecado. El pecado no había estado ahí. Sin embargo, Dios cortó a Adán, lo abrió, le sacó una costilla y le volvió a cerrar. Sin riesgos de infecciones, ahí no iba a haber infecciones, ahí no había a haber nada malo, no tenía que guardar reposo Adán, porque no había nada malo en el paraíso, y por supuesto que a Adán no se le iba a quedar ninguna cicatriz, ¿no? Todo iba a ser perfectamente cortado y perfectamente cerrado. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo Dios toma un hueso repetido que Adán nunca extrañaría, y con ese hueso hizo para él algo con lo que iba a atesorar, con lo que iba a amar. Por así decirlo, hermanos, Dios hizo su alma gemela, ¿no es cierto? Adán perdió una costilla, pero ¿qué ganó? Ganó una compañera amorosa, una compañera especialmente creada para él, hermanos. ¿Sabes? Aquí hay algo interesante. Dice ahí el versículo 22, vean lo que dice el versículo 22. Dice el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, escucha, hizo una mujer. Esa frase, hermanos, de hizo una mujer, en hebreo, hermanos, da la idea de cómo Dios hizo un diseño y construyó algo cuidadosamente. Eso es lo que nos da la idea, esa frase de hizo una mujer. O sea, literalmente significa que Dios construyó una mujer. Dios construyó una mujer. Cuidadosamente la estructuró, hermanos. Cuidadosamente formó un diseño perfecto de una criatura con atributos perfectos. ¿Para qué? Para que fuera la compañera ideal de Adán.
Hermanos, Eva encajaba con Adán en todos los sentidos. Esto es una ilustración maravillosa, ¿no es cierto? Acerca de la bondad y de la gracia de Dios. Porque Adán no pidió nada, mas sin en cambio por gracia, por misericordia, Dios le dio a alguien, pero a alguien perfecto, alguien que iba a compaginar con él perfectamente. Y ahí vemos la sabiduría perfecta de Dios, ¿no es cierto? Entonces vemos que Dios creó a Eva mientras que Adán dormía, sin un tipo de sugerencias. Sin embargo, hermanos, ella llenaba cualquier necesidad de Adán. Eva llenaba cualquier cosa que Adán pudiera carecer, por decirlo de alguna manera. Eva satisfacía cualquier ansia que pudiera sentir Adán. Y Adán se deleitaba de cualquier cosa que Eva hacía, porque era la mujer ideal, la mujer perfecta para él. Eva era una gran compañera, era una fuente de placer y una fuente de alegría total para con Adán, hermanos. ¿No es cierto? Por así decirlo, hermanos, cuando Eva se creó, Adán dijo, ahora sí el Edén es un paraíso. Ahora sí lo es. Imagínate esa escena, hermanos. Imagínate que Adán va y se duerme y cuando despierta, vio a Eva. Seguramente ahí, hermanos, hubo una alegría inmensa en su corazón, ¿no es cierto? Seguramente Adán la amó en el primer momento que la vio. Sus primeras palabras, al conocerla, vemos que expresan un sentido asombro de alegría, ¿no es cierto? Un deleite genuino en su corazón. ¿Qué dice el versículo 23? Versículo 23. Y dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Vean, hermanos, evidentemente Adán sintió a Eva como algo suyo, es algo mío. Ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella es un tesoro que debe de ser protegida, porque es algo mío, algo que me pertenece a mí. Ella es una verdadera colaboradora digna para apoyarme. Ella es una esposa complaciente que iba a amar a su marido. Y por ende, Adán la amaba y la quería proteger como algo suyo. Yo me imagino, hermanos, que cuando la vio, de inmediato quiso abrazarla como algo suyo, como algo que le pertenecía, ¿no es cierto? Sí, porque no había visto otra persona. No había nadie más como ella. Ella era perfecta y era la mujer ideal para Adán. ¿Sabes, hermanos? Con este relato podemos aprender varias cosas sobre la mujer. En primer lugar, vemos la igualdad fundamental entre Adán y Eva. La mujer, hermanos, fue sacada ¿de dónde? Del hombre, ¿no es cierto? Compartían tanto el hombre como la mujer la misma esencia, la misma naturaleza. Ella no fue un tipo diferente de criatura. Ella era exactamente la misma esencia que Adán. Era humana, ¿no es cierto? No era inferior, no era una criatura inferior, no era una criatura que estuviera abajo del ser humano, creada simplemente para servir al ser humano, no, sino que eran iguales en naturaleza e iguales en términos espirituales. Eran iguales en intelecto, eran iguales en todo sentido. Era su compañera perfecta. Entonces vemos la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? En segundo lugar, hermanos, lo que podemos aprender sobre la mujer es que la manera en que Eva fue creada nos recuerda la unión que debe de existir en cada relación matrimonial. En cada relación matrimonial debe de haber una unión perfecta. De hecho, vean lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 19. Acompáñame rápidamente a Mateo 19, versículo 3.
Mateo 19, versículo 3. Vean lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él, o sea, el Señor Jesucristo, respondiéndole les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos, serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Date cuenta, hermanos, cómo Jesucristo usa la creación de Eva para probar que el plan de Dios para el matrimonio era que siempre estuvieran juntos, era que siempre estuvieran unidos. Y esto, hermanos, fue establecido desde los inicios de la historia, hermanos. El hombre y la mujer, cuando se casan, tienen que estar juntos por siempre. No pueden separarse, porque esto ha sido establecido desde que la humanidad se creó, hermanos. Y por supuesto, todo esto está basado en la monogamia, ¿no? La monogamia es de que solamente tienes que tener a una pareja, ¿ok? Solamente a una, no a muchas, simplemente a una, ¿ok? Por supuesto, esto hace que nuestros principios sean solidarios para con nuestra pareja, que sean inmovibles para con nuestra pareja y que sean inviolables para con nuestra pareja, ¿no es cierto? Así que el principio es que una sola carne. Para eso fue creada Eva, para que ella fuera una sola carne con Adán, su esposo. Y hermanos, esto está perfectamente ilustrado, ¿no es cierto?, en la creación de Eva. Ella fue creada para que ellos se unieran y formaran una sola carne. ¿Se dan cuenta? En tercer lugar, hermanos, la creación de Eva ilustra la importancia del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y hermanos, no solamente se trata de una unión física, ¿ok? También debe de ser una unión del corazón, una unión del alma. ¿Por qué? Eva, hermanos, era el complemento para cada necesidad de Adán, ¿no es cierto? Dios la diseñó como su ayuda idónea, como su ayuda ideal. Y por supuesto, esa intimidad de su relación derivada de un sentido que literalmente ellos se pertenecían uno al otro, porque literalmente ella fue sacada de su costilla, ¿no? Eran iguales, eran una sola carne, hermanos. Y por supuesto, hermanos, ellos tenían que amarse, no solamente cuestiones físicas, sino también del alma, del corazón. Y así es como los matrimonios deben de funcionar. Hay un teólogo llamado Matthew Henry. Él escribe estas palabras, vean, son muy interesantes. Matthew Henry escribe, escuchan, las voy a leer. La mujer fue sacada de una costilla del costado de Adán. No fue sacada de su cabeza para gobernarla, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y junto a su corazón para ser amada. Son palabras hermosas, ¿no es cierto? Y ciertamente, hermanos, así debe de ser la relación entre el marido y la mujer. Aquí vemos cómo la Escritura exalta a la mujer como un ser hermoso, como un ser bello que tiene que ser protegido, amado. Y así era Eva. Eva era una criatura que tenía que ser protegida, que tenía que ser amada. Para eso fue creada también. En cuarto lugar, hermanos, vemos en la creación de Adán el papel divino establecido para las mujeres.
el papel divino establecido para las mujeres. Aunque Eva fuera espiritualmente e intelectualmente igual que Adán, aunque fueran ambos de una misma esencia, de una misma carne, de un mismo hueso, de una misma humanidad, además de que ellos eran iguales frente a Dios, en un rango superior, hermanos, a las criaturas que más existían, porque la raza humana era la más grande de todas las criaturas que existían. Aún y a pesar de eso, hermanos, había diferencias entre el hombre y entre la mujer. Habían diferencias en el modelo de su creación. Vean lo que dice 1 Corintios 11:8. 1 Corintios 11, versículo 8. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 8. Primera de Corintios 11:8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Esta es una apelación que Pablo está haciendo a la iglesia de Corintios acerca de aquel rango que tenía el hombre como cabeza en la iglesia. Y Pablo da el argumento y dice, bueno, el hombre tiene que ser líder, tiene que ser cabeza, porque él no fue formada de la mujer, sino que la mujer fue formada del varón. Entonces, hermanos, vemos que Adán fue creado primero, ¿no es cierto? Y entonces de ahí vino Eva a llenar ese vacío que tenía Adán en su existencia, ¿no? Pero, hermanos, Adán era la cabeza. ¿Y Eva qué era? Su ayuda. Su ayuda. Ese es el papel. El papel del hombre es ser cabeza y el papel de la mujer es ser ayuda. A Adán se diseñó, hermanos, para que él fuera el padre, para que él fuera el proveedor, para que él fuera el protector, para que él fuera el líder. Para eso Dios diseñó a Adán, ¿no es cierto? Para que gobernara sobre la tierra. Y ahí estaba Adán gobernando, siendo el protector de todos, siendo el que trabajaba y cuidaba a los animales y demás. Y después fue creada Eva. ¿Para qué? Para ser ayuda de ese hombre. La función de Eva, hermanos, era ser madre, era confortar, ¿no? Era nutrir, era dar una ayuda a Adán. Esa era la función de Eva. Y esa es la función hasta el día de hoy de hombres como de mujeres. Los hombres tenemos nuestra función, las mujeres tienen esta función de ser ayuda. Ahora, las diferencias naturales físicas entre hombres y mujeres pues son notorias, ¿no es cierto? No pensamos de la misma manera, no tenemos las mismas fuerzas físicamente, somos corporalmente distintos, hormonalmente diferentes, ¿no es cierto? Y hay muchas pruebas, hermanos, tanto de los hombres como de mujeres, que hace saber que somos distintos, no somos iguales en términos físicos, tampoco somos iguales, hermanos, en términos sociales, tampoco somos iguales en términos emocionales, tampoco somos iguales en términos psicológicos. Somos diferentes, hermanos. ¿Y sabes algo? Reconocer esta diferencia, reconocer tu trabajo como hombre y reconocer tu trabajo como mujer, hermanos, podría evitarnos muchos problemas, en nuestros matrimonios principalmente. Realmente, hermanos, tenemos que reconocer estas diferencias. Y reconocerlas, por supuesto, que hoy en día, hermanos, es meternos en problemas con las feministas modernas, ¿no es cierto? Pero, hermanos, nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Dios nos creó con diferentes propósitos, con diferentes trabajos. Y el plan de Dios se reflejaba en diferentes maneras, tanto para el hombre como para la mujer. Las Escrituras, hermanos, es clara en enseñar que las esposas deben estar sujetas a la autoridad de su marido. No lo vamos a leer, pero si quieres apúntalo para que tú lo estudies en tu casa. Efesios 5, 22 y 24.
Ahí está claro cómo la mujer tiene que sujetarse a su marido. Efesios 5, 22, 24. Colosenses 3, 18. Colosenses 3, 18. Efesios 5, del 22 al 24. Colosenses 3, 18. Y Primera de Pedro 3, versículo 1 al 6. Primera de Pedro 3, versículo 1 al 6. Ahí vemos cómo la mujer se tiene que sujetar a la autoridad de su marido. Y también las Escrituras enseñan, hermanos, que la mujer debe de estar bajo la autoridad y la instrucción de un hombre dentro de la iglesia. Es por eso, hermanos, que nosotros no apoyamos la idea de que existan pastoras gobernando y dirigiendo una iglesia. Eso es antibíblico. Las pastoras una mujer no tiene que estar como líder, como cabeza de una iglesia. Eso lo dice claramente, si quieres anotarlo también, Primera de Corintios 11, del 3 al 7, Primera de Corintios 11, 3 al 7 y Primera de Corintios 14, del 34 al 35. Primera de Corintios 14, del 34 al 35. Estudian estos pasajes, hermanos, y verán cómo la esposa y la mujer tiene que sujetarse al hombre. Ahora, vemos, hermanos, que siempre el argumento de Pablo y siempre el pasaje que vemos que Pablo utiliza para dar a entender que una mujer, por función, porque así Dios lo decidió, no puede estar arriba del hombre, es porque Adán fue formado primero y después Eva. Ese siempre es el argumento que Pablo da. Pablo siempre dice que la mujer no puede gobernar sobre el hombre porque el hombre fue creado primero. Y sabes, hermano, hay algo importante que tenemos que entender, y es que esto no deriva o la mujer no tiene que gobernar sobre el hombre porque hubo pecado. No. Pablo nunca dice, porque hubo pecado, entonces, o porque hay pecado, entonces la mujer no tiene que gobernar. No. Pablo siempre argumenta desde antes de que pecaran, desde su creación. Cuando fueron creados no había pecado. Todo era bueno, todo era perfecto, ¿no es cierto? Entonces, desde ese momento perfecto, Pablo siempre se basa y dice, porque fue creado primero Adán, él es cabeza, y como Eva fue creado en segundo lugar, ella es ayuda. Y así se tiene que cumplir, porque así fue el diseño perfecto de Dios. Entonces, hermanos, el principio de la autoridad masculina está basada en la creación de Dios. No fue una consecuencia del pecado de Adán. Y aquí cuando las Escrituras, hermanos, asignan a los hombres ese papel de liderazgo dentro de las iglesias y dentro del matrimonio, eso refleja perfectamente la marca del Creador. Es así como Dios quería que se estableciera, hermanos. Y cada quien cumpliendo con sus funciones. Por supuesto que no estamos hablando de que la mujer tiene que ser menospreciada, aplastada, no estamos hablando de eso. Simplemente estamos hablando de diferentes trabajos que tenemos, tanto los hombres como las mujeres. ¿Sabes algo, hermanos? Si la gente de hoy abraza el propósito verdadero de Dios, tanto para la mujer como para el hombre, si las personas de hoy en día realmente tratan de cumplir las funciones que Dios ha diseñado para las personas respectivamente en su género, hermanos, tanto hombres como mujeres, créanme, hermanos, que su vida sería más fácil, su vida sería más sencilla, más bendecida. Las iglesias serían más saludables, los matrimonios serían más sólidos, más fuertes, si hicieran su trabajo. Por supuesto, la sociedad sería otra si la gente de hoy abrazara el verdadero propósito de Dios para con la humanidad. Adán fue la cabeza para toda la raza humana. Pero recuerda, hermanos, aunque a Eva le fue dado un papel de subordinado, un papel, por así decirlo, abajo de la cabeza, ellos seguían siendo iguales espiritualmente, hermanos. Ellos seguían siendo iguales intelectualmente, hermanos.
Eran iguales en esos sentidos, hermanos. Eva era su ayudante. Era una ayuda. No era una supervisora, no era una esclava. No, era una ayuda. Y una ayuda con toda la extensión de la palabra, con toda la honradez que merece. Ella era una ayuda. Eva no era inferior a su marido, pero le fue dado un papel diferente. Y así pasa con las mujeres y los hombres de hoy en día. Tenemos distintos papeles. Y ese era el papel que le había tocado a Eva como mujer. Alguien puede hacer la pregunta, bueno, ¿es posible ser subordinado, pero al mismo tiempo igual? ¿Es posible ser esa ayuda, pero al mismo tiempo somos iguales? ¿Es posible eso? Pues claro que sí, hermanos, es posible. Y de hecho, hay un ejemplo muy grande. El ejemplo es la Trinidad. La Trinidad es ese ejemplo. La Trinidad muestra cómo funciona ese liderazgo y esa sumisión, pero a la vez es una igualdad absoluta. Porque ¿a poco, hermanos, nosotros creemos en la Trinidad, no es cierto? Nosotros creemos que hay 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que al mismo tiempo son un solo Dios, ¿no? ¿A poco el Padre es más grande que el Hijo? ¿O el Hijo es más grande que el Padre? ¿O el Espíritu es más grande que el Padre o que el Hijo? No, hermanos. ¿Tienen diferentes funciones? Sí, pero son uno mismo. Son Dios, ¿no? Tienen el mismo nivel. Son iguales. Así funciona, hermanos. Dice el Señor Jesucristo que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, ¿no es cierto? Porque Él es Dios. Él ha existido eternamente en forma de Dios. El Padre no es más grande que Jesucristo, porque Jesucristo, el igual, es Dios. Él es Dios mismo. Y de la misma manera pasa con el Espíritu Santo. Constituyen a un Dios verdadero, que tienen diferentes funciones, como hombre y la mujer, tienen diferentes funciones, pero son iguales. Son iguales. A veces vemos a Cristo subordinado al Padre, ¿no es cierto? A veces vemos al Espíritu Santo subordinado al Hijo. O a veces vemos al Hijo subordinado al Espíritu Santo. Pero al final son iguales. ¿Se dan cuenta quién pone el ejemplo de esto? Dios mismo. Dios mismo. Y ¿sabes algo, hermanos? El apóstol Pablo dio un claro paralelo entre la sumisión voluntaria de Jesús a su Padre. Vean lo que dice 1 Corintios 11, ahí mismo, versículo 3. 1 Corintios 11, 3 dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón, escucha, es la cabeza de la mujer. Y Dios, el Padre, la cabeza de Cristo. Vean. Aquí estamos viendo quién está subordinado a quién, pero al final somos iguales. Somos iguales. Entonces, hermanos, si tú te preguntas o si te preguntabas cómo es posible que 2 personas puedan ser realmente posibles y iguales, pero una subordinada a otra, pues bueno, hermanos, simplemente mira la doctrina de la Trinidad. Mira cómo funciona Dios mismo, cómo Dios mismo se mueve. Porque Dios mismo es el modelo de esta relación entre hombres y mujeres, hermanos. Él es el modelo. Nosotros como hombres y mujeres, aunque somos iguales en esencia, fuimos diseñados con funciones distintas, con funciones diferentes. Las mujeres no son menos intelectuales, no son menos espirituales a los hombres, no. Pero fueron evidentemente creadas con distintos propósitos. Con distintos propósitos. En la administración de la iglesia y de la familia, la Biblia dice, Dios dice que la mujer debe de estar subordinada a la autoridad del hombre. Y así tiene que funcionar, hermanos, para que las cosas puedan fluir adecuadamente, tanto en la iglesia como en las familias.
ayudante. Que Eva fue creada como la ayuda idónea de Adán, ¿no es cierto? Y bueno, hermanos, esto era precisamente el lugar de Eva. Eva fue creada antes de la caída, y antes de la caída ella estaba subordinada. Ella estaba ayudando a Adán. Ella estaba bajo la dirección de su marido. Y sin duda, hermanos, era en muchas maneras una criatura aún más gloriosa que Adán, porque ella fue la excelencia de la humanidad, porque ella fue sacada de la costilla de un hombre y Dios de manera perfecta la formó y se volvió una excelencia de la humanidad. Ella era alabada, ella era protegida por su marido, ¿no es cierto? Eran pareja y compañeros, eran colaboradores del jardín del Edén, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo Dios establece a Adán como cabeza de la raza humana y a Eva como responsable ante su marido. Así funciona, hermanos, y así es lo que vemos en la creación de Eva. Y esto, hermanos, no es que se convierta la mujer en una esclava o que siempre tenga que ser sometida domésticamente. No, hermanos. Esta es una fórmula que liberó a Eva completamente. Esto era el diseño perfecto de Dios que puso en ella. Y ella era feliz. Ella estaba contenta en ese paraíso, haciendo ese trabajo de ayudante de Adán. Ella estaba contenta. Esto era el paraíso verdadero, hermanos. Adán y Eva construyendo una perfecta relación en la raza humana, hermanos, tal como Dios lo diseñó. Uno siendo cabeza y el otro siendo ayudante. Pero ¿qué pasó? El pecado entró y arruinó todo, hermanos. El pecado arruinó todo. Eva fue la puerta involuntaria a través de la cual, hermanos, el engañador llegó al acceso para Adán. Él iba por Adán. Y aquí llegamos a la tentación, hermanos. A la tentación. Vimos su creación. Ahora rápidamente vamos a ver su tentación. Vean en Génesis 2. ¿Cómo termina Génesis 2, versículo 25? Vean, es algo hermoso porque nos enseña cómo convivían. Génesis 2, 25. Dice así, Génesis 2, 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eran felices, eran perfectos, se complementaban de manera perfecta. Pero ¿qué pasa? Damos vuelta a la página en Génesis 3. En Génesis 3, y ahí se presenta al tentador, ¿no es cierto? Una serpiente. Evidentemente, hermanos, se trata de Satanás. Satanás, quien se manifestaba en una forma de reptil. Satanás, hermanos, era un ángel caído, ¿no es cierto? Un ángel que había pecado. Si quieres estudiar de cómo cayó Satanás y demás, puedes leer Isaías 14. Igual no lo vamos a leer, pero solo para que lo tengas de referencia, de la caída de Satanás, cómo cayó en ese pecado, lo menciona Isaías 14, versículo 12 y 15. Isaías 14, versículo 12 y 15. Y Ezequiel 28, versículos 12 y 19. Ezequiel 28, 12, 19, ahí vemos la caída de Satanás. Y ellos, Isaías y Ezequiel, relatan el fin de una magnífica criatura, ¿no es cierto? Él fue formado como uno de los seres más grandes y más gloriosos de toda la creación. Pero, hermanos, las Escrituras no nos dice exactamente cuándo se produjo la caída de Satanás. No sabe, solo sabemos cómo fue, pero no sabemos en qué momento pasó ni en qué circunstancias ocurrió. Pero, hermanos, con un estudio cuidadoso de las Escrituras, los eventos descritos en Génesis 2 y los eventos descritos en Génesis 1, todo lo cerca de la creación, incluyendo el universo, lo que podemos ver en este mundo espiritual y en este mundo terrenal,
Todo, vemos que todo era bueno, que todo era perfecto en Génesis 1, Génesis 2. Ajá, el principio de todo. Pero después vemos Génesis 3, donde entra la serpiente, ¿no es cierto? Porque Dios había hecho todas las cosas buenas, ¿no es cierto? Dios había hecho todo de manera perfecta. Pero entramos a Génesis 3 y encontramos a la serpiente. Si vemos esa cronología, hermanos, de Génesis 1, 2 y 3, vemos que el relato parece que, y da a entender que transcurrió un poco de tiempo muy corto entre el término de la creación, entre la caída de Satanás y entre la tentación de Eva. Ocurrió mucho tiempo si lo leemos de manera cronológica. Dios creó todo en 6 días, ¿no es cierto? Séptimo día descansó. Por ahí fue la caída de Satanás. Satanás cayó, pecó y de repente vemos la tentación de Eva. Algunos estudiosos, hermanos, piensan que esto fue en días. Dios creó todo en 6 días. Pasó unos días, no sé, no sabemos cuánto, simplemente dicen algunos días. Otros dicen que quizás fue unas horas en el momento que acabó de crear Dios. En unas horas Satanás pecó y Satanás tentó a Eva. Y no pasó mucho tiempo entre una cosa y la otra, hermanos. Y esto lo dicen porque Adán y Eva todavía no habían procreado, ¿no? Ellos todavía no habían procreado, simplemente fueron creados y en el instante fue Eva tentada. De hecho, hermanos, esa razón de que no habían procreado, dicen algunos estudiosos que principalmente esa fue la razón por la que Satanás trató de engañar a Eva lo más pronto posible y hacer pecar, por supuesto, a Adán. Satanás lo que quería era dar un ataque directo a toda la raza humana, siendo Adán como la cabeza principal. Entonces, él dijo, antes de que se multipliquen, yo voy a atacar. Y atacó a Eva y después a Adán. Entonces, hermanos, Satanás engañó a Eva y vean cómo es que la Biblia relata esta caída y esta tentación de Eva en Génesis 3, versículo 1. Vean lo que dicen. Génesis 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, escucha, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nota algo, hermanos, en esta pequeña historia de la tentación de Eva. Nota cómo Satanás vino a Eva disfrazado ¿de qué? De serpiente, ¿no es cierto? De una serpiente. Esto nos muestra la manera sutil de Satanás. Cómo Satanás se infiltró de manera sutil en la vida de Eva. Sutilmente la engañó. Se le apareció de una forma astuta. ¿En qué momento? En el momento de que ella no estaba acompañada por Adán. Aquí no vemos a Adán. Aquí Adán no aparece. Entonces, Eva era un vaso frágil, ¿no es cierto? Lejos de su marido. Pero estaba ahí, cerca de un árbol prohibido. En pocas palabras, hermanos, Eva estaba en una posición muy vulnerable. Muy vulnerable. Lo que le dijo la serpiente, hermanos, es una verdad a medias. Una verdad a medias.
comer del fruto abriría sus ojos, ¿no es cierto?, a esa comprensión del bien y del mal. En esa inocencia, hermanos, Eva era susceptible a las medias verdades. Ella se creía todo porque era una mujer inocente en todo el sentido de la palabra. Y por supuesto que se creía las mentiras del diablo. Pero ¿cuáles fueron las palabras iniciales del diablo, de la serpiente en el versículo 1? ¿Cuáles fueron? Vean, versículo 1, Satanás hace una pregunta. Con que Dios ha dicho, ¿no es cierto? Con que Dios ha dicho. Hermanos, es el modus operandi de Satanás. Satanás siempre va a cuestionar la palabra de Dios. ¿Con que Dios lo ha dicho? ¿A poco Dios lo dijo? Ese es el modo de Satanás. Satanás siempre va a cuestionar a Dios. Satanás siempre va a estar metiendo incertidumbre en las vidas de las personas. Él siempre va a quitar el significado original de las declaraciones de Dios. Y él va a plantear duda en las personas sobre esa verdad de Dios. Satanás siempre va a insinuar sospechas. ¿A poco Dios lo dijo? ¿A poco Dios hace esto? ¿A poco Dios es poderoso? Él siempre va a meter la duda, hermanos. Él siempre va a meter esa duda en los motivos, en los hechos. Y en esos motivos y en esos hechos que son los propósitos secretos de Dios, por supuesto. Entonces nosotros vemos que Satanás tuerce la palabra de Dios, ¿no? Satanás tuerce lo que Dios había dicho y dice ahí el versículo 1 en la pregunta, con que Dios os ha dicho, escucha, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso dijo Dios, hermanos? Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Ustedes que han leído Génesis, ¿eso fue lo que dijo Dios? Dios no dijo eso, hermanos. Dios, hermanos, nunca había dado la orden con declaraciones negativas. Vean lo que dijo Dios en Génesis 2, ahí atrás. Génesis 2, 16. Génesis 2, 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, escucha, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto es lo que dijo Dios. Escucha, hermanos, y nota cómo la serpiente, cómo Satanás puso la orden en sentido negativo, diciendo, tú no puedes comer de todo árbol. ¿No es cierto? Haciendo que la expresión de generosidad, cuando Dios había dicho, tú sí puedes comer de todo árbol, esa expresión de generosidad auténtica, Satanás la convirtió como una expresión de tacañería, diciendo, tú no puedes comer de todo árbol. ¿Se dan cuenta? Cómo cómo Satanás quiere hacer quedar mal a Dios. ¿Y sabes algo, hermanos? Es posible que Eva se haya enterado de esa restricción por medio de Adán y no directamente de Dios. No vemos un pasaje en la Biblia que Dios le haya dicho a Eva estas palabras. ¿Dios a quién le dio la orden? A Adán. ¿Y cuándo se la dio? Antes de que Eva fuera formada. Eva todavía no había sido formada y Dios le dio esa orden a Adán. Esto, hermanos, coincide perfectamente con la verdad bíblica de que Adán entonces es el representante y la cabeza de toda raza humana, porque a él se le fue dada esa orden. Él fue el responsable de que eso se cumpliera. Por eso Dios lo responsabiliza a él de primera mano y directamente a él. La instrucción, hermanos, y la protección de Eva eran responsabilidad de la cabeza, que era Adán. Por consiguiente, hermanos, cuanto más lejos estuviera Eva de su marido, más expuesta estaba. Más expuesta estaba. ¿Sabes algo, hermano? Eva no tenía conciencia de que existía un peligro como este. Ella era inocente en todo el sentido de la palabra. La serpiente probablemente la descubrió mirando el árbol. La vio cómo miraba ese árbol. Ella no pecaba al mirar el árbol. Dios no había prohibido
que tenías que mirar el árbol? No. Pero vean cómo aún así las cosas se exageran en Génesis 3. Vean lo que dice Génesis 3:3. Génesis 3:3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, y escucha, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Dios les había prohibido tocarlo? No. La prohibición simplemente fue no comer. Ellos lo podían tocar. Lo podían ver, pero no comer. Pero vean cómo Eva exagera, ¿no?, los riesgos de las restricciones de Dios. Y por supuesto que Satanás minimizó la gravedad, ¿no? Satanás suavizó el tono y dijo, no pasa nada. Tú puedes agarrar de eso, ¿no? Vean ahí atrasito en Génesis 2:17 otra vez. Simplemente para ir hilando esto y entendiéndolo, Génesis 2:17 son palabras de Dios, vean, mas el árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. Simplemente dice, no comerás, porque el día que de él comeres ciertamente morirás, ¿no? Pero Eva agrega y dice, no tocarás. O sea, no solamente lo tengo que no comer, sino no tengo que tocarlo, ¿no? Entonces, date cuenta, hermanos, que para este punto Eva ya estaba distraída, Eva ya estaba confundida, Eva ya no sabía ni qué decir en frente de Satanás. Porque ciertamente, hermanos, no hay razón para creer que Eva distorsionara las palabras de Dios a propósito. Porque en ese momento el pecado no estaba. En ese momento el pecado no había entrado. Entonces, ¿por qué Eva distorsionaría las palabras de Dios? No. Simplemente aquí Eva ya estaba confundida, ¿no? Como decimos, el diablo ya se la estaba mareando, ¿no es cierto? Y probablemente, y a lo mejor algunos autores sugieren, hermanos, que probablemente Adán, para proteger a Eva, quizás Adán le dijo, oye, no, ni siquiera lo toques, ¿no? No toques el árbol del fruto prohibido, ¿no? Porque Dios se puede enojar. Entonces, a lo mejor muchos dicen, pudo haber pasado que Adán le dijo eso a Eva, pues Eva se lo quedó. Y por eso dijo, bueno, Dios dijo que no tocáramos, ¿no? Pero bueno, hermanos, realmente Eva no está haciendo nada malo. Simplemente lo estaba mirando. Simplemente lo estaba observando. Pero ¿qué pasa? Satanás aprovecha la oportunidad para engañarla. Y la engaña. Y de ahí, hermanos, él quería entrar, engañar a Eva y hacer tentar a Adán como cabeza de todo. La segunda vez, hermanos, que la serpiente habla con Eva, Satanás cita incorrectamente la palabra de Dios con el fin de hacer su propósito, ¿no? Esta vez contradice lo que Dios había dicho a Adán. Mira, otra vez ahí quédate en Génesis 2:17, ¿qué dice Génesis 2:17 atrás? Dice, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. Escucha, porque el día que de él comerás, ciertamente que morirás. Satanás le dice a Eva todo lo contrario. Génesis 3:4, ¿qué le dice? Vean, adelante Génesis 3, versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer que no morirás. ¿Te das cuenta? Satanás le dijo todo lo contrario a Eva. Dios había dicho, sí vas a morir. Y Satanás le dijo, no, no es cierto, no vas a morir. Satanás sigue confundiendo a Eva, ¿no? Con sus versiones inventadas acerca de la palabra de Dios. Y vean lo que le dice versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Otra vez, otra verdad a medias, hermanos. Si Eva comía, sus ojos estarían abiertos al conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, ella iba a perder la inocencia. Él iba a perder la inocencia. Y en esas palabras, hermanos, que siguen, está la mayor de todas las mentiras. Y es la misma falsedad que hasta el día de hoy se sigue consumiendo con orgullo, se sigue tomando con orgullo en esta raza caída. Y fue la razón misma por la cual Satanás cayó.
Y la mentira más grande es esta que vemos en el versículo 5. Seréis como Dios. Esa es la mentira más grande. Nadie puede ser como Dios, porque un Dios solo hay, ¿no es cierto? Y no hay más dioses que Jehová. Solo hay un solo Dios. Comer la fruta no la haría como Dios. ¿Cómo la haría? Es más, ¿cómo la hizo? Como Satanás. Eso sí pasó. Comer de ese fruto no la haría como Dios, pero sí la hizo como Satanás. Un ser corrupto, condenado, caído. Y así fue la raza humana. No se convirtieron en Dios, pero sí se convirtieron en Satanás. Corruptos y caídos. Y Eva fue engañada. Versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nota estos deseos naturales en la confusión de Eva. Vemos su necesidad física, ¿no? Era bueno para comer, dice ahí. Después vemos esa sensibilidad estética, era agradable a los ojos. Y después, una curiosidad intelectual, era deseable para la sabiduría. ¿No es cierto? Había unos deseos naturales de querer agarrar ese árbol. Y hermanos, estos deseos son buenos, son legítimos, son saludables. Pero lo malo es que empezaba a tener un deseo pecaminoso. Porque ese deseo bueno puede pasar a una lujuria, ¿no? A algo perverso. Y eso nunca va a resultar en nada bueno. Y nunca resultó en algo bueno, hermanos. Dice Juan, que todo lo que hay en el mundo, todos esos deseos de la carne, ¿no? Todos esos deseos de los ojos, toda esa vanagloria de esta vida, ¿de dónde proviene? ¿Del Padre? No, sino del mundo. ¿No es cierto? Entonces, Eva comió y luego de comer se lo dio a su marido. La Escritura no dice si Adán encontró a Eva agarrando el fruto y comiéndolo, o si ella fue y le dijo, mira, atén, tómalo. No lo dice la Escritura. De cualquier modo, los dos pecaron. Adán pecó y trajo consecuencias muy graves. ¿Cuáles fueron esas consecuencias, hermanos? Un castigo, pero no solo para Adán, sino para toda la raza humana. Dice Pablo en Romanos 5, ¿no? Que por un hombre entró el pecado, ¿no? Y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por medio del pecado de Adán, todos los hombres somos condenados. Esto se le conoce como el pecado original, ¿no es cierto? Y sabes, hermanos, el pecado original es una de las doctrinas más importantes y más fundamentales en la teología cristiana. Nosotros tenemos que entender el pecado original en el contexto de Eva, porque Eva fue la que pecó, ¿no? Así que, hermanos, vamos a ver un poco este tema, pero lo vamos a ver hasta la siguiente clase y un poco más acerca de Eva, porque no quiero pasarme con el tiempo y ya es hora, hermanos, ¿no? Entonces, no llevamos prisa, lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos, y si Dios nos permite, vamos a continuar con el pecado original la siguiente clase y con otros puntos acerca de Eva. ¿Ok, hermanos? Pues hasta aquí acabamos este estudio de Eva. Primer parte.